Muy buenos días a todas y todos. Valoramos su estimada presencia verde y oro en este patio del Centenario para disfrutar de la conferencia magistral Estadísticas de Género. Saludamos con entusiasmo universitario a la comunidad auriverde, a representantes de los poderes del Estado de México, organismos autónomos, funcionariado público, público en general, representantes de medios de comunicación y quienes siguen esta transmisión por plataformas digitales. A todas y todos, TUWAIMEX les da la bienvenida con un afectivo aplauso. Nos acompañan en Presidium la presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y conferencista magistral invitada, doctora Graciela Márquez Colín. La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, doctora Amalia Pulido Gómez. Preside la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctora Marta Patricia Zarza Delgado. Para iniciar este evento, comparte mensaje de bienvenida e institucional la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, rectora de nuestra Casa de Estudios. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da enorme gusto darles la más afectuosa bienvenida a nuestra Casa de Estudios. La Universidad Autónoma del Estado de México se congratula de contar con la presencia de la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, y quien a principios de este mes de marzo fue electa para encabezar los trabajos de la 57ª Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, el principal órgano internacional de decisión en materia estadística y responsable de establecer estándares globales. Muchísimas gracias por tu presencia, estimada doctora. Saludo también con especial afecto a la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del IEM, quien además de ser una distinguida egresada auriverde, es una mujer comprometida con la reivindicación femenina desde la academia y la incidencia pública. Muchísimas gracias por la coordinación de este evento también y por acompañarnos el día de hoy. Saludo con respeto y aprecio a las y los representantes de los poderes públicos del Estado de México, por parte del Poder Ejecutivo, a nuestra secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, en representación de la gobernadora del Estado de México, de la maestra Delfina Gómez Álvarez, muchísimas gracias, así como a representantes de secretarías y áreas de gobierno, mi reconocimiento por su compromiso con la incorporación de la perspectiva de género en todo el gobierno estatal. Por el Poder Judicial agradezco la presencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, doctor Héctor Macedo García, y de igual manera agradezco la presencia del doctor Fernando Díaz Juárez, presidente del órgano de Administración Judicial del Estado de México. Extiendo una amplia bienvenida y reconocimiento por su asistencia a titulares, representantes y funcionarios de organismos autónomos mexiquenses, de la CODEM, TRIJAEM e INFOEM, del OSFEM, por supuesto, así como del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de partidos políticos, del Instituto Electoral del Estado de México, de académicas y académicos, de gobiernos municipales, de organizaciones de la sociedad civil, del gabinete universitario, del colegio de directores, enlaces de planeación, estudiantado, profesorado y medios de comunicación. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio auriverde que es de la sociedad mexiquense y en el cual construimos conocimiento de utilidad pública e incidencia social. Querida comunidad universitaria y público presente, la igualdad sustantiva es un compromiso irrenunciable para el sector público. Construir entornos de inclusión, participación y de bienestar es una responsabilidad cotidiana para quienes hemos recibido la confianza de una comunidad universitaria, ciudadana o colegiada para encabezar administraciones, instituciones y espacios de representación política. Conformar una sociedad más igualitaria
sigue siendo un gran reto que implica superar un sistema basado en una disparidad estructural que tiene su origen en el género y marca tendencias en la vida de las personas. Aunque el camino no ha sido sencillo, hoy es más común ver a mujeres en posiciones de alta responsabilidad, como la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, o la doctora Graciela Márquez, presidenta de la Junta de Gobierno del INEGI. Ellas forman parte de un movimiento irreversible que hace evidente el impacto positivo que tienen los liderazgos femeninos en la implementación de acciones que fortalecen la igualdad. Refiere una frase muy conocida, que aquello que no se nombra no existe, pero también es un hecho innegable que lo que no se cuenta no se puede mejorar. La asimetría entre hombres y mujeres en la participación política, económica, cultural, social y académica ha sido una constante durante casi toda la historia de la humanidad. Pero es durante los últimos 50 años que hemos conseguido que esa desigualdad sea medida, identificada y cuestionada. Hoy sabemos que en México, 49 de cada 100 personas que conforman el mercado laboral son mujeres. Una cifra que de inicio pareciera optimista. No obstante, cuando hacemos un acercamiento a las condiciones de esa proporción, se aprecia que 5 de cada 10 mujeres que trabajan lo hacen en empleos informales, lo que limita su acceso a seguridad social, penaliza su ingreso y oportunidades de desarrollo. Y por si fuera poco, realizando las mismas actividades, hoy las mujeres ganan en promedio 87 pesos por cada 100 que ganan los hombres. Ahí radica la importancia de realizar estadística de género. Los datos, sin contexto, nos ofrecen una visión parcial y poco empática de las situaciones que como sociedad estamos construyendo. La realidad no es la misma para todas y para todos, por lo que es fundamental trabajar en metodologías que nos permitan observar de manera diferenciada un mismo hecho. Por ejemplo, hace una década la investigadora de nuestra universidad, la doctora Graciela Vélez Bautista, hablaba de la necesidad de disponer de datos diferenciados que nos permitan entender mejor las desigualdades que se generan en los programas de incentivos académicos. Esta investigación documentó que las mujeres académicas debían combinar su desarrollo profesional con la maternidad, el cuidado y el crecimiento de sus hijos, mientras que la mayoría de los varones, con los mismos compromisos de investigación y docencia, por lo general, descargaban sus responsabilidades domésticas en esposas, madres, hermanas o hijas, lo que les permitía tener mayor tiempo para generar conocimiento y cubrir los requisitos del programa. También se documentó que los varones eran más productivos durante la edad de reproducción de las mujeres, es decir, entre 30 y 45 años, pero una vez pasando ese periodo etario, las mujeres obtenían, por lo general, mejores puntajes, siendo la edad de mayor producción académica para las mujeres el rango de 46 a 60 años. Para diseñar acciones públicas en torno a las desigualdades que existen en nuestra sociedad, es fundamental construir indicadores que nos permitan identificar, observar y medir estas conductas tan normalizadas. Muestra de lo anterior es la aportación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A principios de este siglo se diseñó un indicador sobre discriminación de género para observar la participación de hombres y mujeres en el ámbito político y económico. Como resultado, quedó evidenciado que el patrón de desarrollo humano es desigual y, en consecuencia, la equidad de género se ha establecido como objetivo prioritario en la Agenda del Milenio de las Naciones Unidas. En nuestro país, la estadística de género ha sido una práctica que se ha consolidado durante los últimos 20 años. El INEGI ha sido una institución pionera en la conformación de datos desagregados y en la utilización de metodologías que han hecho medibles las desigualdades, pero también nos han permitido dar seguimiento al avance de estrategias y acciones gubernamentales en la reducción de estas diferencias que marcan vidas. La información que ha generado el INEGI es insumo primordial para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en nuestro país. Su labor diaria
brinda ese acompañamiento técnico que se necesita en la toma de decisiones a nivel local, estatal y federal. Y con ello se ha promovido una práctica estadista que profesionaliza el quehacer público. Una de las encuestas más importantes por su incidencia social es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Esta encuesta, desde 2003, ha permitido contar con información periódica y comparable sobre las experiencias de violencias física, económica, sexual, psicológica y patrimonial que han enfrentado a las mujeres de 15 años y más en los ámbitos familiar, escolar, laboral, comunitario y de pareja. Gracias a esta perspectiva de género en la construcción de indicadores y encuestas, se han evidenciado las condiciones adversas que viven las mujeres en nuestro país. Por ejemplo, en su última edición, en 2021, esta encuesta mostró que el 28% de las mujeres experimentó violencia laboral a lo largo de su vida. En nuestra entidad, por su parte, el Gobierno del Estado de México ha puesto en marcha la plataforma de estadística de género, Equidata. En dicha plataforma de acceso libre y público se reúnen datos y estadísticas sobre temas importantes como la violencia de género, igualdad legal, toma de decisiones, demografía, grupos prioritarios, desarrollo económico, salud y bienestar, educación, niñas, niños y adolescentes y también primera infancia. Con la disposición pública de esta estadística de género, como universidad, podemos sumar nuestros saberes, capacidades, técnicas y acciones que atiendan estas desigualdades. Querida comunidad universitaria, la brecha de datos de género tiene un profundo impacto en la vida cotidiana de las mujeres del mundo. Parafraseando a la activista y periodista Caroline Criado Pérez en su libro Mujeres Invisibles, las 3 preocupaciones específicas de las mujeres que los hombres no tienen en cuenta son el cuerpo femenino, el trabajo de cuidados no remunerado y la violencia contra las mujeres. Son cuestiones que influyen en todos los campos de nuestras vidas y afectan desde el transporte público hasta la política, pasando por el lugar del trabajo y la atención médica. Las y los invito a ser parte de la transformación, a exigir la elaboración de estadísticas más incluyentes y que visibilicen todas las desigualdades y a utilizar la información que generan instituciones como el INEGI, el Gobierno del Estado de México y la propia OMX para desarrollar investigaciones que pongan en la agenda académica las tareas pendientes con la igualdad. La estadística de género nos muestra que desde inicios del siglo XX tuvieron que pasar 53 años para reconocer el derecho a votar y ser votadas de las mujeres, 79 para que una mujer gobernara una entidad federativa, 121 para alcanzar la paridad en la Cámara de Diputados, 123 para que el Estado de México tuviera su primera gobernadora, 124 para que nuestro país tuviera su primera presidenta y 125 años para que una mujer ocupara la rectoría de la máxima casa de estudios del Estado de México. Muchas gracias. Es mi convicción abrir caminos para que las mujeres universitarias no tengan que esperar más administraciones para revertir las estadísticas que hablan de una desigualdad por razón de género en nuestra universidad. Nuestra máxima casa de estudios debe ser ese espacio de debate informado, de diálogo respetuoso y generador de soluciones humanistas. Toda acción pública necesita información para construir decisiones, pero la información no sirve si no se usa con sensibilidad. Esta es la universidad que transforma desde la técnica y la información verídica y confiable. Esta es la universidad que asume con determinación su compromiso con la igualdad sustantiva. Esta es tu UAMX. Muchas gracias por su atención. Pueden tomar asiento. Sea nuestra atención con el siguiente video sobre la semblanza de nuestra ponente.
Graciela Márquez Colín es presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística. Graciela Márquez Colín es presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, desde enero de 2022. Forma parte del Buró del Comité de Estadística y Política Estadística de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, desde 2025, y del Buró de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas desde 2024. Anteriormente, se desempeñó como vicepresidenta del INEGI, a cargo del Subsistema Nacional de Información Económica. Fue secretaria de Economía del Gobierno Federal de diciembre de 2018 a diciembre de 2020. Entre 1998 y 2018 fue profesora investigadora en el Colegio de México. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Chicago y en la Universidad de California, San Diego. Estudió la licenciatura en Economía en la UNAM, la maestría en Economía en el Colegio de México y el doctorado en Historia Económica en la Universidad de Harvard. Siempre me da mucho gusto estar en recintos académicos, porque de aquí nacen los grandes cambios de la sociedad mexicana. Y además porque es una apuesta siempre por las juventudes. Entonces, estar acá, sé que ustedes cotidianamente están de cerca con las y los estudiantes y transmiten a ellos, pues, esta idea de cambio, esta idea de mejora siempre para que alcancemos muchos de los objetivos que compartimos como sociedad. Y bueno, estamos en el mes de marzo, y cuando recibí la invitación, en el INEGI producimos 198 programas de estadística y geografía al año, algunos de ellos con publicaciones cada 15 días, como el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Pero siendo marzo, pues era obligada la parada a hablar de estadísticas de género. Y era obligada por varias razones. Uno, porque hay que insistir, hay que seguir insistiendo en las brechas. Pero también porque afortunadamente el INEGI es una institución de vanguardia en lo relativo a estadísticas de género. Hemos transversalizado la perspectiva de género, lo cual significa que más y más insistimos que todos nuestros productos, cuando nos es posible, tengan al menos, y digo al menos porque lo vamos a ver un momento en la presentación, una distinción entre hombres y mujeres. Y esto se dice fácil, pero no es común en el mundo. Y por eso, y además, no solamente hacemos esto, sino hacemos programas específicamente, ya mencionaba la rectora, la ENDIRE, una encuesta con perspectiva de género. No solamente es separar un fenómeno entre hombres y mujeres, sino preguntarnos a través de la estadística qué pasa con ciertos fenómenos, unos tan graves como el de violencia contra las mujeres. Entonces, hacemos una encuesta específica con perspectiva de género. Bueno, entonces lo que he preparado acá, sé que no tienen 6 horas, podría hablar 6 horas porque tenemos información para 6 horas, pero no voy a ocupar las 6 horas, pero sí les invito a revisar la estadística porque tenemos estadística que nutre este tema más allá de lo que aquí presentemos. Vamos a empezar con una, si me ayudan con la presentación. Vamos a empezar la siguiente, por favor, con la estadística básica, con el Censo de Población y Vivienda. Esta es una estadística que se levanta desde 1895, cuando se realiza el primer censo de población moderno del país. Y la información que tenemos hoy es la información del Censo de Población y Vivienda que se levantó en 2020. Y lo que nos dice es que prácticamente no hay brecha entre hombres y mujeres.
en el país. Y si la hay, está del lado de las mujeres. Entonces, no hay una condición biológica que explique otras brechas. Es decir, tenemos 52.2% de la población compuesta por mujeres. Eso es a nivel del país. La siguiente, por favor. Pero si lo hacemos para la pirámide poblacional para el Estado de México, observamos lo mismo. De hecho, difiere muy poco respecto a los totales nacionales. 48.6% de hombres y 51.4% de mujeres. Y lo que quiero llamarles la atención es algo que todos deberíamos tomar ya en cuenta, y entiendo aquí que hay autoridades y hay autoridades de gobiernos estatales y municipales. Me ponen vean ustedes cómo la primera línea ya es más pequeña que la segunda. Eso cuando hablamos del envejecimiento de la población, eso quiere decir que la parte baja de la pirámide se está achicando y va subiendo la parte más ancha. Vean ustedes además cómo justamente aquí en esta gráfica del Estado de México les mostramos el censo de 2000, de 2010 y de 2020. Y lo que estamos mostrando es justamente este envejecimiento poblacional, que también tiene que ver con las mujeres. Vamos al rato, más adelante vamos a ver por qué en el tema de cuidados. Adelante, por favor. Tenemos otro indicador, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, en donde hemos visto un aumento entre 1990 y el año 2000 de 3.6 años en la escolaridad de las mujeres. Es decir, aumenta la escolaridad promedio en el país. Esas son buenas noticias y cerramos la brecha con los hombres. Ahora, deberíamos tener una mayor escolaridad para hombres y mujeres. Entonces, aquí en la universidad, ese promedio no lleva a un aula universitaria, al promedio del país. Entonces, tenemos un trabajo como sociedad de empujar a los jóvenes que abandonan la ruta hacia las aulas universitarias, hombres y mujeres, porque vean ustedes que los promedios son 9.6 y 9.8 años para las mujeres y los hombres respectivamente. Entonces ahí hay una agenda pendiente en términos de educación universitaria, de educación terciaria. Adelante. Y si vemos nosotros de esas mujeres, ¿quiénes son jefas de hogar? Pues aquí empezamos ya a hablar de brechas. Solamente una tercera parte de las mujeres de la jefatura del hogar se identifica con una mujer. Es decir, sigue prevaleciendo un rol tradicional donde la jefatura del hogar la ocupa un hombre y no una mujer, y cuando la ocupa la mujer es porque es la única proveedora en ese hogar. La siguiente, por favor. Y ya hablábamos de la participación laboral. Mientras que casi el 75% de los hombres participan en el mercado laboral, solo 45% de las mujeres participan en el mercado laboral, formal o informal. Aquí estamos midiendo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ¿Esto qué quiere decir? Que México ocupa una de las tasas más bajas de América Latina en participación de las mujeres. O sea, solamente 45 de cada 100 mujeres está en el mercado laboral. ¿Qué está haciendo el resto? También está trabajando, y eso ya lo sabemos, pero no en un trabajo remunerado. La siguiente, por favor.
Ahora, esta participación laboral tiene amplias, muy amplias diferencias si lo miramos con la perspectiva de la distribución a nivel de los estados. Los estados con mayor participación laboral, Baja California Sur, Colima y Nayarit. Con menor participación, Chiapas, Veracruz y Zacatecas. Vean ustedes Chiapas, solo el 31.4% de las mujeres está en el mercado laboral. 3 de cada 100. El Estado de México está, digamos, como se dice, a mitad de la tabla, con 43.8%. Pero este 43.8%, les recuerdo, sigue siendo muy bajo. Es decir, por las mujeres que estamos acá hoy presentes, hay 60%, poco menos del 60%, que está en actividades no remuneradas. Eso de suyo ya, podría yo aquí terminar la presentación y decir, eso ya de suyo va a generar brechas y ya no las podemos imaginar cuáles serían. Son mujeres que no reciben un ingreso, son mujeres que no tienen. ¿La siguiente? Gracias. La siguiente. No, ahí, antes. Ahí. Bueno, y entonces, pero estos sectores eran básicamente sectores económicos que no incluían la agricultura. Entonces me fui a buscar datos en el censo agropecuario que levantamos en 2022. El anterior al del 2022 había sido de 2007, entonces esta información pues es muy rica y la seguimos explotando. Bueno, a nivel nacional, lo que les está mostrando la gráfica son las unidades de producción activas, es decir, no solo terrenos que están ahí pero que no se cultivan, son terrenos que se cultivan, la superficie de esos terrenos que están bajo responsabilidad de una mujer, el 12%. Es decir, la desigualdad en el campo es aún mayor. Estamos hablando de unidades productivas que son encabezadas, que quien toma la decisión qué producir, cómo financiarlo, es una mujer y solamente es el 12%. Adelante. Para el Estado de México, pues mejora, pero no a ningún nivel que es para presumir. Es simplemente para decir que estamos arribita del promedio nacional, pero no mejora. Es decir, la desigualdad para la toma de decisiones de terrenos agrícolas, de la superficie. Esto es por superficie, porque a lo mejor hay muchas mujeres con 1 hectárea. Aquí estamos hablando de la superficie. Son muy pocas mujeres. Adelante. Adelante. Y bueno, entonces lo que hemos visto son las que se incorporan al mercado laboral y que forman parte de la población económicamente activa. Ustedes habrán escuchado de ese concepto. El resto de las mujeres está en la población no económicamente activa, que es un poco desafortunado el término porque activas sí estamos. La población no económicamente activa, lo que muestran las barras es, bueno, ¿y en qué más? ¿Qué es lo que hacen las personas que no están en la población económicamente activa? Bueno, unos son estudiantes. Y vean ustedes ahí cómo prácticamente es el mismo porcentaje. De hecho, hay un poco más de mujeres. Y eso hay que explicarlo. Creo que hay suficiente evidencia para ver que el ser estudiante a las mujeres les da flexibilidad para poder hacer trabajos de cuidados, o sea, para tener una chamba adicional. Pero vean ustedes que el 54.3% de la población no económicamente activa está en esa categoría por los quehaceres domésticos. Y el 49.8% de toda la población económicamente no activa son mujeres que están haciendo quehaceres domésticos. Casi la mitad
de la población económicamente activa son mujeres que están haciendo trabajo doméstico. Adelante. Bueno, hasta aquí hemos visto lo que les decía al inicio, separaciones, desagregaciones de hombres y mujeres, ¿no? Tomamos encuestas, tomamos el censo de población y vivienda, entre el censo agropecuario, entre la multiplicidad de programas con las que contamos en el INEGI. Ahora me voy a detener en esos trabajos, es decir, ya vimos que se trabaja, que la incorporación de las mujeres al mercado laboral es relativamente baja, que se incorporan en sectores poco productivos y que en el campo esa participación en la toma de decisiones es baja. Y vamos a ver ahora lo que ganan las mujeres. Adelante. Esta gráfica del ingreso promedio trimestral proviene de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, una de las encuestas más complejas que tenemos en el instituto. Y pues ya veíamos que ha habido una brecha, y existe esa brecha y persiste esa brecha. Persiste una brecha que parecía haberse acortado en el COVID. O sea, teníamos que esperar una desgracia para cortar la brecha. No queremos las mujeres acortar la brecha bajo esas circunstancias. Las queremos aprovechar en un país próspero, en un país que crece, en un país que genera oportunidades para todas y todos. Pero para 24, por cada peso de ingreso de los hombres, las mujeres recibían 65 centavos. En parte explicado por lo que ya les decía, de que están en trabajos con baja productividad y con salarios por debajo del promedio. La siguiente, por favor. El Estado de México no es la excepción, ¿no? Acá la brecha en 2020 era de 40.3%. Y en el 24 se acortó a 34.5%. Y se acortó más en el COVID. Pero de nuevo, 34.5%, pues no es una brecha para presumir. Tenemos que cerrar esa brecha, porque esta es la brecha de las mujeres que trabajan. Si pusiéramos acá el total de la población, pues entonces la brecha sería mayor. Es solamente la brecha de las mujeres que reciben un ingreso, pero ya vimos que las mujeres que reciben un ingreso es una parte muy pequeña de la población femenina en edad de trabajar. Adelante. Bueno, la ENIG, esta encuesta, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, nos permite hacer unas desagregaciones que a mí me ayudan mucho a explicar como lo que estamos haciendo ahora. Este es el ingreso promedio trimestral según sexo y grupo de edad. Y vean ustedes, las jóvenes, las no tan jóvenes, las adultas jóvenes, las mujeres en edad reproductiva, las mujeres que inician su menopausia, las mujeres posmenopausia y las adultas mayores, siempre ganan menos que los hombres. Siempre, no importa qué edad tengamos. Y de nuevo, pues tenemos que hacer algo para remediar este problema. Pero les voy a mostrar algo más, porque ya sabemos por qué ganan menos. Ya sabemos que porque están en sectores de baja productividad, ya sabemos que hay una brecha salarial. Pero vean otro fenómeno. La siguiente, por favor. Vean cómo el ingreso de las mujeres crece
de los 12 a los 49 años, ¿sí? O sea, en cada grupo etario va creciendo el ingreso de las mujeres, el ingreso promedio. La siguiente. No, perdón, la anterior. El de los hombres crece hasta los 49 años, pero el de las mujeres crece solo hasta los 39 años. Es decir, incluida la brecha, las mujeres van viendo que, o porque se van especializando, o porque van teniendo mejores oportunidades en el mercado laboral, va creciendo su ingreso, pero hasta los 39 años. Y a los hombres no, los hombres siguen creciendo todavía una década más. Y eso importa, pues justamente para los ahorros para el retiro. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta gráfica? La siguiente, por favor. Ya. ¿Qué nos llevamos de esta gráfica? Pues que no importando el grupo etario, siempre las mujeres ganan menos y los hombres, si solo vemos a los hombres, van a aumentar su ingreso hasta los años 50, hasta cuando cumplen 50 años. Las mujeres hasta cuando cumplen 40 años. Adelante. Bueno, ¿y qué pasa si miramos el nivel de escolaridad, dado que estamos en una universidad? ¿Qué les pasa a nuestras egresadas? ¿Van a ganar más que los hombres? Pues no, siempre hay brecha. No la cerramos. Aunque tengamos doctorado, vean ustedes las últimas 2 barras. Con posgrado hay brecha. Entonces tenemos que hacer algo para esta incorporación. Ahora recuerden, estas son las mujeres que están trabajando. Tenemos la mayor parte de las mujeres que no están incorporadas en el mercado laboral con una remuneración. La siguiente, por favor. Y claro, ¿qué pasa cuando las mujeres con la maternidad? Pues que a partir del primer hijo, el ingreso de las mujeres baja. Con 2 hijos, con 3 hijos, con 4 o más hijos, su ingreso va a bajar. En el caso de los hombres, el ingreso de los hombres va a aumentar hasta con 2 hijos, baja ligeramente con 3 hijos y baja un poco más con 3 hijos, ¿no? Entonces, lo que parece ser un castigo en términos de los ingresos para las mujeres a partir del primer hijo, no lo es para los hombres. Pero hay un dato adicional que no se ve directamente en la lámina. La siguiente, por favor. Vean ustedes que el ingreso de los hombres con 4 hijos siempre es mayor al de las mujeres. Adelante, por favor. No se pongan tristes. Hay algunas cosas mejores. No, sí hay que ponerse, no hay que ponerse tristes, hay que ponerse en acción. Hay que generar espacios para que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral. Acá tenemos las principales preocupaciones financieras. Esta viene de la Encuesta Nacional de Salud Financiera. ¿Por qué nos preocupamos en términos financieros los hombres y las mujeres? Por los gastos inesperados nos preocupamos más las mujeres. Por los pagos en alimentación también nos preocupamos, así como los gastos escolares. Vean que todas estas preocupaciones en donde la preocupación de las mujeres es mayor que la de los hombres, está circunscrita al ámbito familiar. Por los gastos de entretenimiento, que es la última columna, se preocupan más los hombres que las mujeres. Sí, ya viene el mundial, digamos, los boletos están caros, pero a nosotros nos preocupa menos. Adelante.
Muy bien. Insisto, hasta aquí hemos visto desagregaciones de hombre y mujer, pero también hemos visto desagregaciones en términos de los ingresos y de las cuestiones financieras de las mujeres. Vamos a ver ahora estas estadísticas con perspectiva de género. Es decir, el instituto diseña encuestas o programas estadísticos para mirar fenómenos que afectan a las mujeres y que no los podemos capturar en encuestas generales o en censos. Adelante. Bueno, ahí tenemos el promedio semanal de trabajo no remunerado. Esta es una de las primeras encuestas en las que el INEGI fue pionero, que se llama la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, y que fue pionero porque fue de las primeras encuestas en las que se quiso saber, bueno, cómo se distribuye el tiempo al interior de los hogares, para el trabajo, para el cuidado, para los quehaceres, para el descanso, para el autocuidado. Y lo que nos muestra la gráfica es que la diferencia en horas, aquí estamos midiendo en horas, para trabajo no remunerado, es decir, para el trabajo que hacemos en el hogar. Las mujeres trabajan 39.7 horas en promedio a la semana, los hombres 18 en el país. El Estado de México, las mujeres trabajan un poquito menos, 37.7 horas a la semana y 16.8 los hombres. Insisto, que estén mejor que el promedio nacional, está bien, pero no lo presuman. Adelante. También de la ENUT, también de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, tenemos el promedio del tiempo semanal de trabajo no remunerado doméstico por grupo de actividad. Entonces las mujeres dedican 13 horas a la preparación de alimentos, los hombres 4-7. Para la limpieza de la vivienda, las mujeres 9.5 horas, los hombres 4.7. Para la limpieza y cuidado de ropa y calzado, las mujeres 4.1 horas, los hombres 1.9 horas. Para las compras, parece igualarse un poco, 2.6% las mujeres, 2.3% los hombres. Para el mantenimiento, instalación, reparaciones menores de vivienda y otros bienes del hogar, los hombres aportan 1.9 promedio de horas semanales, en tanto que las mujeres 1.4. Donde nos igualamos es en las filas que hacemos para pagar servicios, ¿no? Las últimas dos columnas. Adelante. Y vean ustedes, bueno, una vez, si nos regresamos, entonces, pues ya teníamos en el instituto esta encuesta, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que nos informaba mucho cómo se distribuía el tiempo entre trabajo remunerado, trabajo no remunerado, trabajo de quehaceres, trabajo de cuidados, trabajo de pago de servicios, trabajo de compras para el hogar. Pero faltaba un elemento muy importante, que es el trabajo, entender mejor el trabajo de cuidados. Y entonces, en estos últimos años se diseñó una encuesta, la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados. La primera vez se levantó en 2022 y esta encuesta es muy importante porque da un paso más allá de saber que las mujeres se dedican al trabajo no remunerado, sino qué tipo de cuidados ofrecen al interior de los hogares, y no solamente el propio, sino también en otros hogares. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y vean ustedes que ¿qué es lo que preguntó esta encuesta de cuidados? ¿Quiénes requieren cuidados?
Bueno, requieren cuidados los infantes, las infancias, o sea, los niños entre 0 y 17 años, los adultos mayores y los discapacitados. Son los 3 grandes grupos que requieren cuidados. El 77.8% de los hogares en el país tienen al menos un integrante en uno de estos 3 grupos. Es decir, en 77 de cada 100 hogares en el país se necesitan cuidados. O más que se necesitan, hay población, hay integrantes susceptibles de recibir cuidados. ¿Y por qué digo susceptibles de recibir cuidados? Porque hay abuelas que no solamente no son cuidadas, sino que son cuidadoras, ¿no? Entonces, no todos los adultos mayores, aunque son susceptibles por edad de recibir cuidados, son cuidados. No todos los adolescentes de 16 y 17 años son cuidados. Algunos de ellos ya son, desafortunadamente, madres, y son cuidadoras. Entonces, lo que vemos es, potencialmente el país necesitaría cuidar o requiere cuidar a un integrante en 77% de los hogares del país. Ahora, ¿quiénes cuidan? Pues ahí la gráfica nos dice lo que ya está en sus cabezas, cuidan las mujeres. ¿Quiénes cuidan a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores o a los discapacitados? 100 de cada persona cuidadora es una mujer. Adelante. Y esa, tenemos, a ver, por cada lámina que les enseño, podría enseñarles 10, entonces fui escogiendo y curando la presentación. Y esta me pareció que, esta es la primera vez que la muestro en una presentación. Este es el estado conyugal de las mujeres cuidadoras, ¿no? Entonces, y se están riendo aquí adelante, las divorciadas. Porque resulta que la manera de salir del cuidado, la gráfica nos dice que es que nos divorciemos. Bueno, eso dicen los datos, digamos, no lo digo yo. Pero claramente aquí, adelante, rápidamente captaron el mensaje que venía con la gráfica. Las mujeres casadas componen a la mayor parte de las mujeres cuidadoras. Parece mandar un mensaje tremendo. Nos casamos para cuidar. Incluso las mujeres que están en unión libre. Entonces, si sumamos las de unión libre con casada, es decir, es ese espacio del hogar que parece atraparnos en los cuidados y que nos restringe las posibilidades de participar en el mercado del trabajo, que era la primera parte de la exposición. Ya hasta fotos le están tomando acá. ¡Qué bárbaro! Y luego, las mujeres separadas, solteras. Vean cómo las mujeres solteras tampoco se salvan, también cuidan. Las viudas también cuidan. Y luego las divorciadas, pues les digo, ahí está la clave. Adelante. Y una cosa que nos da muy importante la encuesta y que ha sido muy apreciada por la comunidad estadística internacional, es que también nos preocupó preguntar, indagar sobre qué pasa con las personas cuidadoras. Porque cuidar no es fácil. Pues las personas cuidadoras nos revelaron, tanto hombres como mujeres, los hombres también cuidan, lo mostramos al inicio de la lámina, pero, pues, ¿cuál es la principal afectación? Que se sienten cansados. Imagínense sentirse, y la mayor parte del trabajo de cuidados es no remunerado, entonces imagínense sentirse cansado y que no le paguen a uno un peso por eso.
¿no? Las únicas que dicen que sí son las mujeres, oigan, en el público. ¿De verdad? ¿Los vieron? ¿Las vieron? Las únicas que asienten son las mujeres. Pero también tiene afectaciones en el sueño, en la irritabilidad, se deprimen las mujeres cuidadoras y los hombres también. Se afecta la salud física, incluso enfermedades que ya se tenían se agravan porque se abandona el autocuidado para cuidar. Entonces, hay afectaciones muy importantes. Entonces, cuando pensemos en cuidados, no pensemos solamente a quién se cuida y a quién debemos generar los espacios para el cuidado, sino también quienes cuidan. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora paso a la que ya habíamos mencionado, la ENDIRE, que es otra de estas encuestas con perspectiva de género, es decir, queríamos entender la violencia contra las mujeres. Entonces, el instituto, desde principios del siglo XXI, diseña una encuesta para capturar este fenómeno. Un fenómeno desafortunadamente con gran, pues que no distingue ni regiones, ni por los números que vamos a ver, ni condiciones sociales. A ver, las mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia, y entonces lo que tenemos es a lo largo de su vida en las barras amarillas. Entonces, en algún momento de la vida, todas las mujeres experimentan algún tipo de violencia, ya sea económica, patrimonial o de discriminación, física, sexual o psicológica. Entonces, habemos mujeres que tenemos la fortuna de no haber experimentado violencia sexual, pero sí hemos sido discriminadas en el ámbito laboral, en la escuela, en la comunidad, a lo largo de nuestra vida. Y en los últimos 12 meses, las barras naranjas, vean ustedes cómo no solamente es que me pasó una vez cuando era yo niña, sino en los últimos 12 meses existe el fenómeno, se mide el fenómeno, nos lo revela la encuesta. La siguiente, por favor. Y acá, ¿dónde se ejerce esa violencia? Psicológica, física o sexual. En el ámbito escolar predomina la violencia física o sexual. En el ámbito laboral también. Y en el ámbito comunitario también. Es decir, la violencia física o sexual, ya nos lo revelaba la gráfica anterior, acá nos los confirma por el ámbito donde se genera esa violencia. Entonces, ¿qué podemos decir hasta aquí? ¿Cuál es el corte de caja hasta donde va la exposición? Somos más mujeres en el país, pero no todas estamos en el mercado laboral. Ganamos menos, hay una brecha laboral, trabajamos en sectores de baja productividad y tenemos desventajas, no importando la edad, la escolaridad, y tenemos diferencias significativas en nuestros ingresos, brechas importantes en los ingresos y tenemos un fenómeno de violencias, de múltiples violencias. O sea, no es la violencia contra las mujeres, son las violencias contra las mujeres, mujeres que experimentan todos estos tipos de violencia a lo largo de su vida. La siguiente, por favor.
Prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida. Acá solamente tomé a lo largo de su vida y lo comparé en el ámbito rural y urbano, porque de pronto quienes vivimos en la ciudad pensamos que tenemos más instrumentos o que las mujeres pueden tener más instrumentos para esa defensa que en otros ámbitos. Pues lo que nos muestra la estadística es que no. Esta encuesta nos muestra que las violencias se ejercen más en el ámbito urbano que el rural. De nuevo, pero tampoco es que para presumir el rural. La siguiente, por favor. Bueno, y otra cosa que podemos hacer, nuestro instituto, les digo, es un instituto que genera información estadística, información geográfica, lo hace mediante censos, encuestas, registros administrativos. Entonces tenemos una enorme riqueza. Y toda esta enorme riqueza nos permite hacer lo que se denomina análisis interseccional. ¿Qué quiere decir? Que podemos tomar distintas dimensiones y desagregar en distintas dimensiones, no solamente hombre y mujer, podemos tomar hombre, mujer, rural, hablante de lengua indígena, y ese análisis interseccional nos revela pedazos del mosaico del país que queremos retratar que no se ven a simple vista, ¿sí? Entonces ya hemos avanzado y queremos seguir avanzando, está en nuestros programas de trabajo, en el análisis interseccional. Adelante. Y uno de los análisis interseccionales más interesantes, pues vienen justamente de la medición de la pobreza. Esta medición de la pobreza la recibe como atribución el instituto desde julio pasado. Y lo que estamos mostrando en la gráfica son dos poblaciones. Por una parte, mujeres hablantes de lengua indígena. Y por otra parte, hombres no hablantes de lengua indígena. Entonces, estamos comparando dos grupos. Y ya el otro día en una presentación me dijeron que por qué comparaba yo cosas que no se pueden comparar. No es que se puedan comparar, es que necesitamos hacer el análisis interseccional, porque es lo que nos revela las distancias de una mujer hablante de lengua indígena con un hombre no hablante. ¿De aquí quién habla alguna lengua indígena? ¿Ven? ¿Ven? Ahí está el análisis interseccional. Pero vean ustedes lo que ocurre, que el 67.4% de las mujeres hablantes en lengua indígena en 2024 eran pobres. En 2015 eran 80.4%. En cambio, los hombres no hablantes de lengua indígena solamente eran pobres el 26.1%. Es decir, hay una ventaja en ser hombres y no hablantes de lengua indígena para la condición de pobreza. Eso quiere decir que se abren espacios de oportunidad en los ámbitos laborales, educativos, que de otra manera no veríamos sin el análisis interseccional. Adelante. Ahora, ¿qué pasa si tomamos pobreza extrema? ¿Qué es la pobreza extrema? Aquella población que tiene un ingreso que no alcanza para adquirir la canasta alimentaria. Es decir, población que tiene hambre. Esa es la población en pobreza extrema. Para ponerlo como es. Bueno, la población en situación de pobreza extrema y condición de habla de lengua indígena. Vean ustedes de nuevo los porcentajes. Para una mujer hablante de lengua indígena, si tomamos a todas las mujeres hablantes de lengua indígena, casi el 30% va a estar en el grupo de pobres extremos.
En cambio, los hombres en el 3.5%. Entonces, ser hombre no hablante de lengua indígena lo salva a uno de ser pobre extremo. Adelante. Y luego tomé acá la situación de pobreza extrema por grupo poblacional solo de mujeres. Entonces, aquí son solo mujeres, digamos, mujeres comparadas con mujeres. Entonces, de nuevo, hablar lengua indígena sobresale para cualquiera de las mediciones de pobreza entre 2016 y 2024. Pero vean ustedes que, de nuevo, los otros porcentajes tampoco son, vean por ejemplo el color naranja, 4 horas y más dedicadas al cuidado. Entonces, las mujeres hablantes de lengua indígena también son cuidadoras, y el que cuiden 4 horas y más las coloca en el 7% de ellas en pobreza extrema. Entonces, vean cómo este análisis interseccional nos ilumina pedazos que no habíamos visto, nos pone un lente adicional, y eso es muy importante para la toma de decisiones, es muy importante para, por ejemplo, estudios que como nos comentaba la rectora, en las oportunidades de los estímulos académicos. ¿Por qué? Porque estamos comparando hombres con hijos, sin hijos, y mujeres con hijos, sin hijos, con cuidados, sin cuidados. Es decir, al hacer este análisis interseccional, lo que se revela son realidades que a muchas no nos tienen que explicar, las vivimos cotidianamente. Pero la estadística le pone los porcentajes, nos dice dónde están, cómo están, cuánto tiempo están y cuáles son las persistencias de esas condiciones. Adelante. Bueno, ¿y qué pasa teniendo aquí autoridades estatales y municipales? ¿Qué pasa en el ejercicio de la vida pública de las mujeres? Bueno, adelante, esta información la sacamos del Censo Nacional del Gobierno Federal. En el Gobierno Federal ha aumentado la población, ha aumentado las mujeres titulares de instituciones de la Administración Pública Federal, de 50 en 2016 a 67 en 2024. Entonces, lo que habría que celebrar es que es un aumento constante, pero hay 200 hombres a personas titulares de instituciones en el gobierno federal. De nuevo, no se trata acá de quitar espacios a los hombres o a las mujeres, sino cerrar brechas. Adelante. ¿Qué pasa cuando vamos al nivel municipal? La semana pasada, el jueves, publicamos, cada 2 años se publican los censos nacionales de gobiernos municipales. Y yo los invito a consultarlos, es una de las informaciones más ricas, más desagregadas que tenemos a ese nivel, a nivel municipal. Bueno, yo he insistido que estos números son muy alentadores. 120 presidentas municipales y alcaldesas en 2010, 605 en 2024. Son alentadoras en el sentido del crecimiento. Si este crecimiento continuara, pues cerraríamos la brecha. El tema es que pareció que se medio aplanó la tasa de crecimiento, pero de nuevo está la brecha. Ahora, lo que nos permite los censos es que nos permite ver cómo está a nivel del país y poder hacer acciones para que estas condiciones cambien, para que las y los legisladores, las y los gobernantes puedan tomar acciones con información. Adelante. Adelante. Muy bien.
Y estas son las personas titulares de presidencias municipales en el Estado de México. Entonces, de 10 en 2010 a 43 en 2024. Pues de nuevo son números que alientan, pero ya hubo un pequeñísimo tropezón en el 2022 porque pasamos de 46 a 43. Ahora, entendiendo que esta es la decisión del voto popular y decisiones en términos de paridad, de leyes, entendiendo todo eso, me parece que acá hay un espacio de reflexión interesante que cuando se toman acciones cambian las circunstancias y tenemos pues más rostros de mujeres en puestos de decisión ahí, en donde vivimos todos. No vivimos en México, no vivimos en el Estado de México, vivimos en una alcaldía o en un municipio. Ahí donde las autoridades locales están cerca de uno, ahí parece que las mujeres empiezan a tomar un papel, sea por acciones de paridad o sea porque ganan elecciones incluso sin acciones de paridad. Adelante. Adelante. Y bueno, otra encuesta, de nuestras encuestas más conocidas, la encuesta nacional, esta es la ENVIPE, la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública. A ver, cuando nosotros vamos con el censo, llevamos un cuestionario y preguntamos, siempre todos recuerdan la pregunta de los focos, ¿no? Siempre nos reclaman que por qué preguntamos los focos, pero preguntamos de qué materiales está hecho las paredes y los pisos y si hay electrodomésticos, ¿no? Entonces ahí estamos preguntando por cuestiones objetivas. ¿Tiene o no usted televisor? ¿Tiene usted o no licuadora? Y hay 4 o 9 integrantes en el hogar. Lo mismo con algunas otras encuestas, pero también tenemos encuestas de percepción y hay que entenderlas como tal. ¿Usted se siente seguro en su municipio? ¿Usted se siente seguro en la ciudad? ¿Usted se siente seguro en el cajero automático de la avenida? ¿Usted se siente seguro caminando por la calle? ¿Usted se siente segura yendo a la escuela? ¿Usted se siente segura yendo de compras? Esas son encuestas de percepción. No preguntamos por un indicador objetivo, sino la percepción de los informantes. Bueno, la ENVIPE, la ENSU y otras encuestas de victimización son encuestas de percepción y eso es importante para su lectura. Bueno, aquí es la percepción de seguridad en los espacios públicos y privados. Las mujeres siempre se sienten menos seguras que los hombres, eso es lo primero que nos dice la lámina, ¿no? Entonces siempre nos sentimos, y aquí por eso es de percepción, nos sentimos menos seguras. Pero donde nos sentimos menos seguras es en el automóvil. Es interesante notar que nos sentimos menos seguras en el centro comercial que en el trabajo, por ejemplo. Entonces, hay espacios donde las mujeres aparentemente encuentran pues, una sensación de seguridad. Los hombres se sienten más seguros siempre que las mujeres, pero son en los mismos lugares. O sea, en la calle, todos estamos en la calle, pero los hombres se sienten más seguras y las mujeres menos seguras. Adelante. Adelante. Y esta es la percepción de lo que les mencionaba antes, la percepción de seguridad de las mujeres por entidad federativa. Y ahí estamos comparando 2011 con 2025. Y ahí lo que quiero que noten, yo no sé si lo van a notar mucho, pero las barras grises quiere decir que 25 fue menos seguridad de las mujeres que
que 11. Ajá. Y las barras blancas, que casi no se ven, son el sentido opuesto. Adelante. Entonces, vean cómo el promedio nacional aumentó la percepción de seguridad de las mujeres, disminuyó la percepción de las mujeres, del triangulito azul en 2011 al cuadro verde en el 2025. Pero vean el del Estado de México. La siguiente, por favor. En el Estado de México también se presenta pero es mucho más acortada porque ya era de los niveles más bajos. Entonces, parece que hay un piso en términos de la percepción de seguridad de las mujeres alrededor del 10%. Adelante. 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 Y esta es la percepción de seguridad en el Estado, no en el Estado de México, sino en general, es la pregunta que hacemos en la encuesta. Y lo que observamos acá, en la percepción de seguridad, quiero que recuerden uno de los números, tal vez el último, el de 19.3%. Entonces, nos da igual porque lo que nos fijamos en el INEGI es que esté conforme a la metodología que tenemos publicada. Adelante. Y estos son los delitos ocurridos por tipo y según sexo. Y vean, quería yo mostrarles, porque vean cómo los delitos contra la persona son más altos en las mujeres que en los hombres. Esto quiere decir delitos sexuales, delitos de lesiones y amenazas. Las mujeres presentan un porcentaje mucho más alto que los hombres en delitos contra la persona, en tanto que delitos contra el patrimonio, los hombres tienen un porcentaje ligeramente mayor. Esto, de nuevo, tiene que ver con o abre espacios para que las autoridades puedan tomar decisiones en términos de acciones contra el crimen, acciones de prevención del crimen, porque a las mujeres se les ataca en su persona, a los hombres en su patrimonio. Bueno, a ambos en su patrimonio, pero hay aquí, digamos, información que puede ser útil. Adelante. Y quiero, ya casi llegamos al final de la presentación, quiero cerrar con algo que viene o proviene de registros administrativos. La mayor parte del resto de la información proviene de censos y encuestas. Y esta información proviene de registros administrativos. Nosotros revisamos las actas de defunción de todo el país y determinamos las principales causas de muerte entre hombres y mujeres. La última información que tenemos, que es entre enero y septiembre, pues prácticamente aquí hay que leerla primero, hombres y mujeres. Las mujeres, las tres principales causas de muerte se comparten con los hombres. Es enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. Son esas tres las principales causas de muerte entre hombres y mujeres. Entonces, de nuevo, pues hay ya información para la toma de decisiones. Estas son las enfermedades que hay que atacar, no importando si hay hombres o mujeres entre los pacientes. De eso se mueren los mexicanos. Y donde empieza a cambiar un poco es en la tercera y cuarta causa de muerte. Las mujeres se mueren como cuarta causa de muerte por influenza y neumonía, y los hombres por accidentes. De hecho, accidentes para las mujeres debe ser como el sexto o séptimo. Y la quinta causa de muerte en los hombres es enfermedades del hígado,
y para las mujeres enfermedades cerebrovasculares. Bueno, entonces, como ven, la siguiente, por favor. Con esto cierro, solamente ocupé 1 hora, pero les aseguro que puedo estar 6 horas porque tengo información. La siguiente, por favor. Tengo información para 6 horas, pero no se las voy a dar, sino los voy a invitar a que consulten el sitio de información del instituto. Tenemos desagregaciones a nivel estatal, tenemos desagregaciones cuando es posible a nivel municipal. Este año, el 22 de septiembre, vamos a dar a conocer los resultados de la encuesta intercensal, que es la encuesta de población que hacemos entre 2 censos de población y vivienda, y nos va a dar información sociodemográfica muy importante. Está con nosotros autoridades del INEGI que si alguien necesita información, tenemos nuestra oficina. ¿Dónde tenemos nuestra oficina? Juntito a la Bombonera. Yo no sé bien dónde es, pero usted sí. Entonces, y tenemos programas específicos. Voy a hablar con la rectora de ello. Tenemos programas para niños, Cuéntame de México, tenemos programas para bachillerato y primeros años de la universidad, Datos en Acción. Tenemos una sorpresa para el Mundial, pero no se las voy a decir porque es sorpresa. Y básicamente estamos todos los días en territorio. Algunos de ustedes tocaremos a sus puertas, en sus hogares, contesten las encuestas, porque la información no es del INEGI, la información es de las y los ciudadanos. Nosotros no la bajamos de internet, es de lo que nos contestan los informantes. Y tenemos la suerte de tener una institución a la que los informantes le contestan la información. Este año volveremos a levantar en DIRE esta encuesta tan importante que se levanta cada 5 años y actualizaremos los datos sobre la violencia contra las mujeres. Pero también actualizaremos otras encuestas importantes como pues la dinámica demográfica. Tenemos una encuesta nacional agropecuaria que daremos a conocer los resultados. En fin, todos los días estamos tocando las puertas de las y los mexicanos. Agradecemos siempre las respuestas, pero sobre todo también agradecemos, así como los informantes tienen la confianza de usar la información del INEGI, agradecemos también a ustedes, las personas usuarias, que utilizan con confianza la información que generamos, que es información oficial. Muchísimas gracias a todas y todos. Pueden tomar asiento. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del IEM, quien dará lectura a preguntas que previamente nuestro público hizo llegar. Pues muchas gracias a la doctora Graciela por compartirnos pues toda esta información. Creo que ella ya lo decía muy bien, el trabajo del INEGI y el propio trabajo de la doctora Graciela Márquez, pues no es venir a dar interpretaciones, ¿no?, a dar juicios de valor sobre las estadísticas que generan, sino más bien acercarnos a esta información y desde nuestros diversos espacios pues poder hacer lo propio para generar políticas públicas con todos estos datos que tenemos a la mano. Entonces, bueno, hay muchas preguntas, pero voy a tratar de hacer 2 bloques para poder ir dando ahí respuesta a algunas de las preguntas que hicieron. La primera, doctora, nos preguntan, dado la fusión INEGI-Coneval y el registro de acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿existe una evolución del INEGI como agencia especializada de políticas públicas y gobernanza? No, nosotros no hacemos política pública. Ni con las nuevas atribuciones que nos dan, que es una atribución muy cercana a lo que hemos venido haciendo desde 1983, que es la medición de la pobreza.
Pues es eso, la medición de la pobreza. Y el otro componente es la evaluación integral de la política social. Eso no significa hacer la política social, sino evaluarla con instrumentos estadísticos, con instrumentos que nos permitan, pero además es la evaluación integral, no es un programa social en particular, sino es la totalidad de las acciones de política social. Pero no somos un instituto o una institución dedicada al diseño, implementación de política social. La siguiente nos preguntan, si pudiera priorizar una sola estadística que México necesita levantar mejor para entender la desigualdad de género y avanzar hacia la igualdad sustantiva, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que hoy estamos muy bien apertrechados de programas. En realidad lo que tenemos que hacer es garantizar el levantamiento de estas encuestas, todas las que tenemos especializadas, la ENDIRE, la ENACIC. Tenemos otra encuesta especializada, la ENDISEG, la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, que también nos coloca en la vanguardia a nivel global. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en este momento, aprovechar lo que tenemos. Por ejemplo, la ENACIC la levantamos, pero no nos da representatividad a nivel estatal. Entonces, lo que tenemos es más bien profundizar en lo que ya tenemos. Uno de esos casos es la ENACIC, que tendríamos que levantarla para que nos dé representatividad y pueda yo mostrarles acá los resultados del Estado de México. De acuerdo. ¿Cuáles son los datos que aún están pendientes por explorar con perspectiva de género? De nuevo, puede haber muchísimos datos, pero también, esa es otra cosa que conviene recordar acá, nosotros no, ni en la Junta de Gobierno, ni con los titulares de las unidades de oficinas centrales en Aguascalientes o en la Ciudad de México, no nos reunimos y decimos, pues ahora se nos antojó hacer como la ENACIC, ¿no? Está bien, sería buenísimo sacar la ENACIC, la ENDISEG. No, nosotros por mandato tenemos que recuperar las necesidades de información de ustedes, no las nuestras, porque si no yo podría haber levantado unas encuestas buenísimas, pero serían por mi interés. Nosotros respondemos a las necesidades de la información de la sociedad y el Estado, eso dice la ley y eso es lo que cumplimos. Nosotros, por ejemplo, en DISEG, la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género, desde el 2015 se acercaron organizaciones de la sociedad civil diciéndonos no tenemos información sobre la diversidad sexual en el país y de género. Entonces se trabajó en un cuestionario durante años y años con especialistas y finalmente hicimos el levantamiento. Pero no es algo que el INEGI genera, sino es para lo que sirve la información. La encuesta de cuidados es otro ejemplo donde InMujeres empujó a que entendiéramos mejor el tema de género. De uso de tiempo primero y de cuidados después. Entonces, yo podría señalar algunos temas, pero más bien son ustedes, los académicos y las autoridades, los que nos tienen que decir qué información necesitan. No el INEGI va a imponer qué información va a generar, es al revés, es justamente al revés. Bueno, una pregunta sobre cuál es la tendencia de aquí a 10 años para que exista una igualdad salarial y laboral en favor de la mujer. Nunca hacemos pronóstico tampoco, porque el INEGI nunca se puede equivocar. O sea, lo digo, o sea, imagínense que yo saco un pronóstico y ese pronóstico no se cumple. Y luego además soy economista, imagínense. Entonces, no, el INEGI no hace pronóstico. Toda nuestra información es del pasado. Y siempre decimos a qué periodo nos referimos. Cuando levantamos el censo los censos económicos el año pasado,
pues levantamos referido a un periodo y decimos, esta es la fotografía que tomamos entre tal mes y tal mes, y esa es la fotografía, pero no podemos hacer un pronóstico. De acuerdo, y ya para ir cerrando, bueno, por supuesto que la felicitan por su conferencia y nos piden si nos puede compartir una reflexión de la importancia y necesidad de que en las diversas instancias se capacite al personal en torno a desagregar de manera natural, generar información desagregada por género como herramienta clave para las políticas públicas. Bueno, ese es otro tema que no toqué, pero que es muy importante. El INEGI tiene 2 cachuchas. Cuando me paré ahí y les mostré todas las estadísticas que hemos generado, es la cachucha del INEGI productor, el INEGI productor de información estadística y geográfica. Pero tenemos otro rol dado por la ley, que es el coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el SNIEG. Se parece al INEGI, pero no es lo mismo. Al ser coordinadores, eso quiere decir que nosotros acudimos con todas las instancias públicas que generan información. Ustedes aquí tienen el instituto que genera estadística con fuentes locales. Bueno, nosotros tenemos mecanismos de coordinación a través de comités técnicos especializados, en el caso de los estados a través de los comités estatales, en donde compartimos estándares, mejores prácticas, y ahí, como coordinadores, es que nosotros difundimos estas mejores prácticas, entre ellas la transversalización de la perspectiva de género y, por supuesto, la desagregación y también el cuidado de los registros administrativos. Es decir, si la universidad no tiene bien sus registros administrativos, a nivel estatal no se pueden tener información desagregada sobre estudiantes universitarias. Entonces, sí trabajamos en ello en nuestro rol de instituto coordinador. De acuerdo, pues muchas gracias, doctora, y sin más, pues les agradecemos a todos y a todas por acompañar esta conferencia, en donde estoy segura que aprendimos y conocimos estadística. Visiten la página del INEGI, hay que explorar los datos, hay que jugar con los datos y hay que crear nuestras conclusiones también. Muchas gracias, doctora. En estos instantes se hace entrega de un merecido reconocimiento a nuestra conferencista, el cual dice: la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto Electoral del Estado de México otorgan el presente reconocimiento a la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, por impartir la conferencia magistral Estadísticas de Género, con el fin de impulsar la cultura política y la participación ciudadana entre la comunidad estudiantil. Patria, ciencia y trabajo. Invitamos al Presidium a pasar con nuestros invitados para la toma de fotografía oficial. Tengan la amabilidad de ponerse todas y todos de pie y mantenerse en su lugar.
Concluimos este evento que suma con grandes aportaciones al conocimiento universitario a fin de continuar fortaleciendo nuestra Universidad Verde y Oro. Tu universidad, tu UAMX. Que gocen de un excelente día.